Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo realizaremos varios ejercicios resueltos sobre producir o comprar. Si nos damos cuenta, toda empresa en su proceso productivo tiene la posibilidad de producir un bien por sí misma o comprarlo directamente en el mercado. Esta decisión dependerá obviamente de los costes de ambas posibilidades, eligiendo producir el bien si le sale más barato que comprarlo, o viceversa. Por ello, debemos calcular y comparar el coste de producir con el coste de comprar. Por un lado, el coste de fabricar un producto viene determinado por la existencia de costes fijos y variables. Por lo tanto, si decidimos llevar a cabo nosotros mismos la producción, tendremos que hacer unas inversiones que suponen un coste fijo como puede ser el alquiler del local, la compra de máquinas, herramientas, etc. Pero además tendremos una serie de costes variables, al producir cada unidad adicional como pueden ser las materias primas. Por lo tanto, si sabemos cuántas unidades vamos a fabricar, el coste de producir será igual al coste fijo más el resultado de multiplicar los costes variables medios por las unidades que queremos producir. Por otro lado, el coste de comprar el producto viene determinado por el precio que nos ponga la empresa a la que hacemos la compra. Por lo tanto, si sabemos cuántas unidades queremos adquirir, el coste de comprar será el resultado de multiplicar el precio de compra por las unidades que necesitamos. Vale, ahora que ya sabemos las dos fórmulas, solo tenemos que comparar las dos expresiones para tomar la mejor decisión, dándonos así tres situaciones posibles. La primera situación se da cuando el coste de comprar es menor que el coste de producir. En este caso, la empresa elegirá comprar el producto en el mercado. Esto suele ocurrir para niveles bajos de producción, ya que a la empresa no le interesa producir pocas unidades y tener que asumir unos costes fijos. La segunda situación se dará si el coste de comprar es mayor que el coste de producir. En este caso, la empresa elegirá producir el producto ella misma. Esto suele suceder para elevados niveles de producción, ya que, gracias a las economías de escala, al producir grandes cantidades disminuyen los costes. La tercera y última situación se producirá cuando el coste de comprar es el mismo que el de producir. Esto va a permitir a la empresa poder decidir entre comprarlo o producirlo, ya que le es indiferente, y dependiendo de sus planes de futuro podrá elegir una u otra opción. Además, esta última situación esconde una valiosa información para la empresa, ya que al igualar los costes de producir con los de comprarlo en el mercado, podemos sacar el número de unidades que tendría que producir la empresa para que le sea indiferente comprar o producir. Sin embargo, para llegar a este número tenemos que hacer unos pasos previos. El primer paso es sustituir los costes de comprar por su fórmula, es decir, sustituirlo por el precio multiplicado por la cantidad. Como veis, ya tenemos la cantidad que se refleja como una Q en una de las expresiones. Ahora, para conseguir la cantidad en la otra expresión, tenemos que hacer dos sustituciones. La primera de ellas es sustituir el coste de producirlo otra vez por su fórmula, es decir, por los costes fijos más los costes variables. Y ahora la segunda sustitución sería sustituir los costes variables por su fórmula original, es decir, por los costes variables medios multiplicado por la cantidad. Con todo esto ya tendríamos la Q en ambas expresiones. Ahora toca realizar factor común y ya tendríamos la fórmula que nos dirá a partir de qué unidad la empresa preferirá producir en vez de comprarlo en el mercado. Esta fórmula quedaría tal que así. El umbral de producción, que no es ni más ni menos que la cantidad de unidades, es decir, la Q, es igual a los costes fijos divididos entre el resultado de restar al precio de compra de ese bien el coste variable medio de producirlo. Mira, con un ejemplo seguro que todo lo ves más claro. Supongamos que para fabricar un coche podemos comprar directamente el volante en el mercado, a 50 euros la unidad, o podemos fabricar nosotros mismos este volante con unos costes fijos de 30.000 euros, y un coste variable de fabricación de 20 euros cada volante. La empresa te pide que calcules a partir de qué cantidad de volantes es mejor para ella producirlos que comprarlos. Vale, como veis, nos han dado como datos que el precio de mercado es de 50 euros, y que en caso de producirlos serían unos costes fijos de 30.000 euros y un coste variable de 20 euros. Por lo tanto, si os dais cuenta, ya tenemos todos los datos que necesitamos, y ahora solo tenemos que sustituir estos datos en la fórmula. En primer lugar, sustituimos los costes fijos por 30.000. Después, el precio de compra lo sustituimos por 50 euros. Y por último, el coste variable medio por 20 euros. Vale, una vez que ya tenemos todo sustituido, podemos ya empezar a operar. Y primero lo hacemos con los paréntesis. Es decir, restamos al precio de compra el coste variable medio. Ahora, una vez realizado el paréntesis, ya podemos realizar la división de los costes fijos entre el resultado de la anterior resta, que nos dio 30. Con esta simple división ya nos da el umbral de producción, que es de 1000 volantes. Por lo tanto, podemos concluir que si la empresa necesita menos de 1000 volantes, le interesará más comprarlos en el mercado que producirlos, ya que el coste de comprarlos es menor que el coste de producirlo. Por otro lado, si la empresa necesita justo 1000 volantes, le será indiferente entre comprar y producir, ya que el coste de producir será el mismo que el coste de comprarlo. Y por último, si la empresa necesita más de 1000 volantes, le interesará más producirlos que comprarlos en el mercado, ya que el coste de producirlo es menor que el coste de comprarlos.
Con todo esto me despido por hoy. Espero ver si ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.